como el que sepa las reglas y el funcionamiento de cada colegio y sepa los derechos y los deberes de cada alumno, apoderado. De todos los integrantes de la comunidad educativa, ¿cierto? Ya. Magdalena, ¿qué otras normas tiene o qué otros puntos tiene el manual de convivencia que lo hacen ser tan importante, aparte de saber cuáles son los derechos y deberes y las obligaciones? Las leyes, por ejemplo, la de violencia escolar, cosas así. Exacto, que son las consideraciones que tenemos que tener al momento de realizar nuestro manual de convivencia, que son elementos que no se pueden dejar pasar, ¿cierto? Que tenemos que tomar lo más elemental de esto para poder vaciarlo en nuestro manual de convivencia, considerando las características de nuestro entorno educativo. Hoy día, chiquillas, vamos a trabajar en aspectos que tienen que ver con la convivencia escolar y no podemos dejar de lado, lo primero que vamos a tomar es el concepto de sujetos de derecho, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto, Marce, cuando hablamos de un sujeto de derecho? Yo soy sujeto de derecho, cada una de ustedes es un sujeto de derecho. ¿Está apagado? Ahí sí. Ahí sí. Puede ser el tema de que son, o sea, un sujeto de derechos como, es que no sé cómo explicarlo, pero al final todos tenemos derechos. Exacto. Es algo de cada uno y todas las personas, sin importar quién sea, como sea, tienen sus derechos y sus deberes y todo eso. Exacto. Y por ejemplo, si usted tiene sus derechos, ¿y cuál es mi obligación como alguien que está en contacto suyo? Que hacer valer mis derechos, no pasar a llevarlos y todo eso. Respetar sus derechos. Y en el establecimiento educacional, Marcel, ¿quiénes serán principalmente él y los sujetos de derecho? Bueno, los sujetos de derecho, o sea, los que tienen sus derechos, en este caso serían, bueno, en verdad todo el equipo que trabaja en el colegio, pero en este caso serían más los alumnos a los que tienen como que resguardar más. Los estudiantes, muy buena respuesta. ¿Por qué? Porque al final, a ver, o sea, es que tengo la respuesta, pero yo soy pésima explicando. No, sabe que lo ha hecho súper bien. Yo creo que sus compañeras también podrían decir lo mismo. Hemos llegado a todo lo que estamos buscando. Ya, es que en el colegio se supone que es para que los niños aprendan, para resguardarlos, para protegerlos. Entonces, por eso es que se centran más en los derechos de los niños. Obviamente también el entorno de los profesores y todos los que trabajan en el establecimiento. Pero se tienen que centrar en el tema de los niños porque en este caso son ellos los que están protegiendo, enseñando y todo eso. Exacto, súper buena respuesta. Dígame una cosa. Pensando en quién se establece o se pone en funcionamiento un establecimiento educacional. Pensando en los niños, pues. Pensando en el tema de que hay que enseñarles, hay que formarlos, porque al final de ellos depende el futuro, pues. Que al final el colegio, lo que hacen en el colegio es formar a personas futuras. Justamente, súper buena respuesta, Marce. ¿Ve que sí sabe explicar? ¿Ve que explica bien? Gracias. Chicas, como dice la Marce, efectivamente, ser un sujeto de derecho tiene que ver con que yo soy una persona y merezco respeto. Y todos los derechos que están firmados o que el Estado acata para ciertos grupos de personas, en este caso para los estudiantes dentro de la escuela, se deben respetar. Y quiénes son los obligados o quiénes son los principales actores que deben promover este respeto hacia los estudiantes. ¿Quiénes serán, Ángela? Ya. Los que, o sea, en la comunidad escolar tienen que ser los profesores, los inspectores y todos los que son como de mayor rango al alumnado. Exacto. Todos los adultos responsables, como dice la Ángela, somos los responsables también de velar por que no se vulneren los derechos de los estudiantes. ¿Se acuerdan, Nico, el otro día cuando hablamos que habían vulneraciones que se cometían en los colegios? Sí. ¿Cuáles eran las más frecuentes que vimos?
no dejar salir a los niños al recreo, ¿Qué se está privarlos vulnerando de su con eso? colación, ¿Qué se está vulnerando con no dejar salir a recreo? ¿El derecho sus a qué? derechos ¿Cuál derecho y específicamente? a recrearse. Justamente, si lo dejamos sin colación, ¿qué derecho se está vulnerando? A su alimentación. Justamente. Chiquillas, muy buena respuesta, Nico. Nosotros también tenemos que considerar que en ocasiones, dentro de esta normativa que uno firma cuando inscribe a su hijo o hija o al niño que esté bajo nuestro cuidado, nosotros firmamos, perdón, ciertos consentimientos o tomas de conocimiento que tienen que ver con el manual de convivencia, ¿ya? Eli, ¿usted puede encender su cámara, o sea, su micrófono? Sí, el micrófono me funciona, Ya, pero la cámara... está difícil, no se preocupe. Dígame una cosa, cuando usted firma en la toma de conocimiento del manual de convivencia, ¿qué aspectos usted son los que más recuerda en cuanto, por ejemplo, a ciertos... No la alcancé, profe. ¿Cómo? Es que me estaban llamando por teléfono. Ya, ahora le pregunto. Ahora sí. ¿Qué aspectos encuentra usted más relevantes de los que uno toma conocimiento cuando firma el manual de convivencia, cuando matricula a un hijo o hija o menor en un establecimiento? O sea, por lo menos porque yo ya he tenido problemas, me fijo de los reglamentos contra el bullying ¿Ya? y los deberes, derechos de los apoderados y de los niños. Ya. ¿Y qué dentro de los derechos y deberes de los niños, qué cosas son las que más se cumplen? O sea, me fijo que vean la forma en que van a revisar las tareas, los trabajos, qué va a pasar en caso de que mi hijo agreda a alguien o que alguien agreda a mi hijo. Me fijo en como en esos detalles más que nada. Ya. ¿Y en caso del apoderado o tutor? Del apoderado, que uno tiene que ir a reunión de apoderados, tiene que mantenerse en contacto con los profesores de ser necesario y asistir a las situaciones de apoderado. Ya. Justamente, como señala la Eli, en la mayoría de las tomas de conocimiento del manual de convivencia van a aparecer esos elementos. ¿Por qué cree usted, Eli, que es tan importante? Es tan importante que aparecen casi todos los manuales de convivencia, si no en todos. Eso de asistir a las reuniones, asistir a la entrevista, participar en actividades. Es para ver la preocupación de los padres hacia el alumno. Porque si tú no participas, no vas a saber qué es lo que está aprendiendo tu hijo en el colegio. Y tampoco se va a notar si es que tú tienes o no tienes algún interés en tu hijo. Ya, o sea, se notaría que no tienes interés si no participas en ninguna de estas actividades, ¿cierto? Claro, si te llaman a reunión de apoderados y la profesora, no sé, pues, ya tú estás trabajando y ella se hace el tiempo, se acomoda tú, y tú igual no vayas, ya es irresponsabilidad tuya y que tú no estés preocupado de lo que pasa con tu hijo. Exacto. Justamente, gracias a Eli, por esa como hecho que manifiesta la Eli, es importante que en los manuales de convivencia chiquilla esté puesto de manifiesto que es necesario que los apoderados o tutores asistan a el establecimiento cuando sea necesario. Miren, otro elemento que es esencial, cuando ustedes van a tener que participar en la construcción de los manuales de convivencia o en las modificaciones o en todos los cambios que se quieran hacer. ¿Por qué cree la Marce que ustedes van a participar en algún momento? Pero ¿se refiere así como al hecho de crearlo o al hecho de participar ya? No, de crearlo, de hacer un manual o de reestructurarlo. ¿Qué dijimos en cuanto a la reestructuración del manual de convivencia? ¿Cada cuánto tiempo se debería hacer mínimo? Como, no recuerdo bien, pero creo que como cada 6 meses, por ahí. Exactamente, lo recuerda súper bien. O sea, terminando el primer y el segundo semestre, tenemos que reestructurar o para agregar o para modificar. ¿Ya? Puede ser por el tema de que, o sea, hacerlo como recrearlo entre hartas personas, puede ser de que cada uno pueda tener sus observaciones con el tema de las cosas que han cambiando, cada uno puede tener sus opiniones y así en conjunto crear un manual mejor.
Súper buena respuesta. Chiquillas, a lo que hace alusión la Marce, de que cada uno de su opinión, eso se llama trabajo colaborativo, ¿ya? Mi experiencia, miren, les voy a hacer para que no se le olvide a ustedes. Por lo general, van a encontrar ustedes cuando lean informes de profesoras o de profesionales de apoyo, que se hace mucha referencia a que los niños son disruptivos. Disruptivo significa que o por un lado son desordenados o interfieren en el aprendizaje de otros niños, ¿ya? Pero también podemos decir que el término disruptivo puede ser subjetivo, ¿ya? Yo como profesora de educación especial puedo tener 12 niños disruptivos en la sala. Por lo tanto, eso pasa a ser norma. No son disruptivos los niños, tienen un eje de comportamiento que no está, para algunas personas no va a ser el adecuado. Pero recuerden, chiquillas, que en la diversidad está la norma. Nosotros no queremos niños que funcionen todos como un robot, nosotros queremos niños que interactúen. Por lo tanto, tenemos que erradicar, por ejemplo, ese tipo de lenguaje. ¿Y por qué se lo señalo? Porque los manuales de convivencia van a encontrar ese tipo de lenguaje, ¿ya? Profe, pero igual depende del tipo del niño, porque por lo menos mis hijos al tener autismo sufren de crisis disruptivas. Cuando se sienten, cuando hay algo que los molesta mucho, ruidos, cosas por el estilo, ellos tienen crisis disruptivas. Claro, y es parte pero de, eso no lo uno tiene que acomodarse. Justamente, no lo podemos interpretar como parte de un lenguaje que tienda a estigmatizar a los estudiantes. ¿Ya? Es una característica y tiene que ver con el espectro. No tiene que ver con que el estudiante lo haga para molestar a otros, sino que tiene que ver con su condición. ¿Sí o no, Elizabeth? Sí, y muchas veces no lo entienden. Claro, pero nosotros al utilizar un lenguaje inclusivo, chiquillas, también lo que estamos haciendo es visibilizar las características de nuestros estudiantes. Es mostrar cómo son nuestros estudiantes y cómo se tienen que relacionar los demás con ellos, porque nuestros estudiantes también son sujetos de derecho, por eso hay una ley de inclusión, por eso hay una ley de discapacidad. Nosotros tenemos leyes específicas que están relacionadas con educación especial, que son las que adoptamos para este sujeto de derecho, ¿ya? Hay normas que son generales, pero tenemos esta otra norma específica que le va a ganar a la norma general, ¿ya? Por ejemplo, en los permisos de estos que se podían solicitar cuando estábamos en cuarentena, ¿se acuerdan ustedes que había uno para que salieran los niños, las personas en el espectro? ¿Por qué, Ángela, usted cree que es necesario eso? Porque los niños yo creo que los niños con espectro autista tienen su rutina, y al estar en cuarentena, por lo que yo vi en las noticias y por lo que leía en Facebook, rompieron su rutina al mantenerlos encerrados. Ya. Entonces eso provocaba crisis. Exacto. Entonces, ¿qué estamos resguardando en esos niños? ¿Qué es lo la salud del niño. La salud, y eso es un derecho. Su derecho, Por tanto, sí. Ahí lo que prima es la regla general. Ya nosotros estamos respetando el derecho, por lo que dice la Ángela, a la salud. Estamos respetando su derecho a la recreación, como decía la Nico. ¿Ya? Estamos viendo a la persona como un sujeto de derecho. A pesar de que estaba esta otra norma general que nos prohibía a todos salir a la calle, considero que las personas en el espectro autista tienen necesidades distintas. Por lo tanto, las tengo que respetar. ¿Ya? Cuando nosotros hacemos un manual de convivencia para estudiantes de educación especial, chiquillas, también tenemos que considerar aspectos que van a ser diferenciadores. ¿Ya? Como decía la Eli, sus hijos tienen crisis disruptivas. ¿Podré yo poner, Loreto Pérez está por ahí? Loreto, ¿puede encender su micrófono, por favor? Parece que no. ¿Y la Yanis? Ya, Nico.
Usted entonces. Ya. Pensemos, chiquilla, ustedes después, ¿alguna de ustedes, aparte de la Eli, ha tenido contacto con niños y jóvenes con discapacidad intelectual o en el espectro autista? O que, Yo tengo a mi primo, ¿qué necesidad tiene? autista. ¿Está en el espectro también? Sí. Dice la Colomba que no cuenta con cámara y audio. ¿Y cómo está escuchando entonces? Yo también, profe. ¿Quién? Profe, me tocó a mí por el liceo hacer como la práctica de técnico de administración y tuve secretario ¿cómo es? No sé si lo ubica, que es Cerro Navia Joven. Ya, se conoce, sí, ya sí, estuve en un sector donde habían personas con varios tipos de discapacidades, intelectual, autista, habían con síndrome de Down, pero estaba en el sector yo que eran mayor de edad. ¿Ya? Y también habían diferentes tipos de crisis también. Y Camila, ¿usted cree que sería justo, por ejemplo, sancionar a las personas que tienen discapacidad intelectual o que estén en el espectro autista o que tengan retos múltiples de la misma forma en que nosotros sancionamos a una persona sin estas necesidades? No. ¿Por qué no? También ¿Qué hay que considerar? Ellos no saben lo que hacen. En algunos casos socialmente puede que sí, pero también, como decía la Eli, puede que sean crisis disruptivas, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué tendríamos que controlar en ese momento nosotras al momento de establecer sanciones en un manual de convivencia? La condición del niño, profe. Exactamente. Porque a mí me pasó con mi hijo menor que él en un acto porque siempre dicen, no, los niños con autismo no piensan en los otros y no tienen empatía. Mi hijo en un acto de empatía con un niñito que estaba en silla de ruedas, que lo tenían solo en la sala y no lo llevaron a educación física y el niñito se le cayó. Ya lo iban a mandar suspendido por eso. ¿Ya? Y la directora dijo, no, pues, aquí a ver, él tiene autismo, empezamos a ver qué fue lo que pasó, porque el niño estaba solo en la sala y no estaba en educación física y por eso no lo mandaron suspendido. Porque la directora se empatizó con él y se puso a pensar por qué él lo había hecho. Súper buena la actitud, pero ¿dónde tendría que haber estado, chiquillas, estado de manifiesto esa información? ¿Dónde tendría que haber estado registrado para que fuese evaluado como derecho? En el manual. Sí, pues, o sea, yo no puedo, o sea, bien lo que se hizo, pero de partida, yo no puedo dejar solo a estudiantes en la sala, ¿ya? Es un riesgo, menos en una escuela especial. Segundo, yo no puedo tampoco pensar de que yo voy a tomar una decisión. Las decisiones se toman en conjunto con los actores de la comunidad educativa. Y me imagino, Eli, que después eso quedó estipulado en el manual de convivencia, ¿supo usted? O sea, yo he revisado el manual de convivencia del colegio y todavía no incluían cosas como más inclusivas. Eso debería estar, porque es uno de lo que se espera del manual de convivencia, que tenga una revisión exhaustiva y periódica, ¿ya? Entonces, chicas, cada vez que nosotras participamos en la construcción de un manual de convivencia, como decía la Marcia hace un rato, tenemos que hacer ver estos aspectos en que no se desconozcan los derechos de los estudiantes, considerar las necesidades educativas de nuestros estudiantes al momento, sobre todo, de establecer sanciones, ¿ya? No puedo bajo ningún punto de vista sancionar a un estudiante con, por ejemplo, suspensión si el estudiante tiene una discapacidad intelectual moderada o severa. ¿Por qué cree Ángela que no puedo hacer eso? Porque no es, ellos a veces no lo hacen porque quieren, po. ¿Y qué va a pasar con la sanción que yo le dé al estudiante? ¿De qué se trata la sanción? ¿De qué me tiene que servir pedagógicamente una sanción? La sanción pedagógicamente tiene que servirle como
un tipo de enseñanza de lo que no se debe hacer, no como un Justamente. correctivo como ejecutor. Exactamente. O sea, yo no tengo la función de la sanción, no es algo que sea punitivo. Lo que queremos con eso es que que el estudiante tome conciencia de lo que puede y no puede hacer y que reconozca al otro como un sujeto de derecho igual que yo. ¿Ya? Por lo tanto, yo no voy a castigar a un estudiante con discapacidad intelectual severa o moderada igual que al resto. Tengo que hacerle ver cuáles son las consecuencias o qué es lo que le puedo causar a un compañero si yo hago tal o cual cosa. ¿Ya? Esa es mi función como adulto. Pero sobre todo, chiquillas, en el momento de establecer este manual de convivencia, tengo que establecer también una persona que sea encargada de convivencia escolar, ¿ya? En las escuelas especiales, chiquillas, en la mayoría, sobre todo la discapacidad intelectual, de retos múltiples, las que están asociadas a alguna dificultad cognitiva, hay psicólogos, hay terapeutas ocupacionales, hay fonoaudiólogos, las profesoras de apoyo, las asistentes técnicos. ¿A quién se le ocurriría, por ejemplo, a la Nico que podría ser un buen encargado de convivencia escolar? Los encargados de convivencia escolar no solo tienen que tratar con los estudiantes, también tienen que tratar con apoderados, padres, madres, agentes de la comunidad. A un psicólogo o una psicóloga. ¿Por qué? Porque sabe tener trato con la persona, ellos saben cómo interactuar con cada persona, dependiendo de su condición de apoderado o de alumno, ellos van a saber. Súper buena respuesta. La idea es eso, que interactúen con otros. Por lo tanto, en la ley 20.536, chiquillas, se nos dio la potestad a las escuelas en general y en específico a las escuelas especiales que escojamos a una persona que sea encargada de convivencia escolar. Y se le asignan más horas de trabajo para que pueda, por ejemplo, tener reuniones en caso de que hay niños que tienen alguna conducta que puede ser perjudicial para otros o que no esté respetando los derechos de otros. O otras situaciones también, chiquillas. ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos que habían algunas situaciones que tenían que ver con abuso sexual o con distintos tipos de abuso que también nosotros tenemos la obligatoriedad de denunciar y que no tenemos que pasar... no tenemos que dejar pasar tiempo, tenemos que hacerlo con la premura que es necesario. De acuerdo a esto, chiquillas, entonces, como les decía, el encargado o la encargada de convivencia escolar es quien en primera instancia tiene que moderar en estas situaciones que se pueden ocasionar en los establecimientos educacionales, ¿ya? Elizabeth, pregunta. Cuando ustedes la han citado al colegio, ¿quiénes son los que intervienen en las reuniones? Depende, porque de repente me llaman de las tías PIE o la profesora, el profesor tutor, porque ahora ya no se le dice profesor jefe, sino que se le dice profesor tutor. Ya, pero ¿y si hay algún caso como que cuando su hijo tomó en brazos al otro niño y se le cayó? ¿Quién estaba presente? Me mandaron, estaba la tía de integración, que es la que lo ve, la profesora jefe y la psicóloga del colegio. ¿Y quién era el encargado de convivencia en ese momento? La psicóloga fue la que le hicieron las mayores preguntas sobre el niño. Ya. Siempre cuando a uno lo llaman, está este equipo de gestión de convivencia escolar y está el encargado de convivencia escolar. Por lo general, cuando a uno lo cita el encargado de convivencia escolar, chiquilla, uno tiene que dejar registro de toda la información, ¿sí o no, Eli? Sí, se deja en el cuaderno de registro normalmente y se pone un poco abreviado dentro de todo lo que se habló en la reunión, y a qué acuerdo llegaron las partes. Exactamente, y firman las partes, ¿cierto? Sí. Marce, ¿qué cree usted, aparte de, como explica la Eli, de que cuando uno va a hablar con el equipo de convivencia escolar y se llega a acuerdo,
de lo que se trató. ¿Qué otras cosas más habrá que firmar uno en la instancia? Puede ser que que así como la firma de las dos partes, el acuerdo, puede ser que le vuelvan a repasar el manual, o sea, una idea que tengo yo como que le vuelvan a repasar el manual y también hagan constancia de eso, de que se le volvió a informar del manual, que no es algo así como que la persona no sabía que podía tener tal sanción o cosas así. ¿Por qué cree que es necesario eso? Porque así queda como un registro que ambas partes tenían conciencia de la, a ver, no me acuerdo bien la palabra, pero así como de la sanción que podía tener el problema, y no es algo que así como que después se puedan sacar los pillos, por así decirlo, de que no, yo no sabía que esto, que esto otro. Exacto. Entonces, así queda como una constancia. Sí, súper buena respuesta. O sea, yo dejo constancia de que las partes toman conocimiento de los elementos que componen el manual de convivencia, ¿cierto? Y sí, en el caso de las escuelas especiales, chiquillas, no tenemos tampoco que dejar de lado que nosotros tenemos que cautelar también que la cultura de cada escuela va a ser distinta, ¿ya? Cuando yo superviso práctica, por ejemplo, las estudiantes, hay unas estudiantes que están haciendo práctica en un colegio, bueno, en este momento no, pero tenemos un centro de práctica en ENAC de Coanil que queda en Lampa y es un hogar y escuela para niños con retos múltiples y discapacidad intelectual. En este caso tenemos nosotros otras escuelas que están en Santiago Centro, como el CIDEVI, que atienden a estudiantes con también retos múltiples, pero son adultos. Magdalena, ¿existirá alguna diferencia entre lo que tenemos que considerar contextualmente para un colegio que está en un sector rural de Lampa a uno que está en el centro de Santiago? Yo me imagino que sí. ¿Ya? ¿Por qué? Por un tema también de, no sé, conectividad, por ejemplo, de los tipos de alumnos que asisten. Ya, y poniendo en la mesa esto que yo le decía, los estudiantes de Lampa, en la escuela Los Lirios parece que se llama, son niños del hogar, de un hogar que está ahí adentro de la escuela. Son personas con discapacidad intelectual que viven en la escuela. Que viven ahí. Sí. Bueno, esa es otra cosa, porque aparte están solitos ahí, pues no es lo mismo de los niños que vuelven a su casa y pueden estar con sus papás o con alguien que los vea día a día. Que piensen entre todos un momentito, chiquillas. ¿Qué consideraciones? ¿Cómo nosotras vamos a cautelar? ¿Qué medidas pedagógicas podemos tomar para velar porque los niños reconozcan al otro como sujeto de derecho en ese caso, si no tenemos el apoyo de un adulto responsable? Porque ahí si son personas que no tienen un adulto responsable, ¿a quién le vamos a pedir nosotros que cautelemos esto? ¿Cómo podemos hacerlo? Está difícil. Sería como enseñarles que la persona de al lado no es su competencia, que lo tiene que ver más como su familia, ya que ellos viven en ese lugar y conviven siempre con ellos. Entonces, más que criarlos como nosotros conocemos a los compañeros, ellos que sean más como una familia, que se apoyen entre ellos mismos y que si hay problemas que se hablen ahí mismo, pero no como una discusión, sino como una conversación más en torno al respeto y al cariño que pueden generar entre ellos. Entonces, usted como sugerencia podríamos poner, establecer un vínculo entre los estudiantes que se valoren desde el afecto. Sí, podría ser. Sí, creo que es una súper buena idea. ¿Y a qué adulto responsable le podríamos pedir medidas? Niña, yo las hago que se pongan en esta situación porque son situaciones que vamos a vivir. Igual que en las escuelas especiales, también la Eli decía hace un rato de que nosotras firmamos en la toma de conciencia del manual de conocimiento donde dice que voy a ir a todas las reuniones, a todas las entrevistas, a todas las citaciones. Hay apoderados, chiquillas, o apoderadas que en ocasiones matriculan a sus hijos porque tienen que cumplir, porque es la obligación
de los adultos responsables, que los niños asistan al establecimiento educacional. Matriculan y no aparecen nunca más en la escuela. Entonces, ese no es problema del estudiante. Yo puedo, Nico, sancionar al estudiante porque no aparece su apoderado o tutor. No creo. ¿Por qué no? No creo. Porque bueno, no sé, yo pienso que las sanciones, si no va el apoderado, yo creo que serían dejarlo sin clase, no aceptarlo en el colegio y no estaríamos, a ver cómo se dice, vulnerando un derecho. Exactamente. Del niño como niño. Exacto. Desde ningún punto de vista yo puedo sancionar a un estudiante por los incumplimientos de los apoderados o de los adultos tutores responsables. ¿Ya? El colegio o el establecimiento tiene que buscar las formas para poder acercarse al apoderado. Chiquillas, yo les conté que yo soy directora de una escuela especial en Pudahuel, ¿cierto? Nosotras hemos llegado a tal punto de que hemos tenido que hacer denuncias en los tribunales de familia. Y eso también recuerden que es nuestra obligación. Si a mí hay un estudiante que se me pierde un mes completo y no tengo ninguna información de él, tengo que informar a juzgados de familia. ¿Y dónde más lo tengo que registrar eso, Marce? ¿Dónde tiene que estar contemplado eso de que si un estudiante deja de asistir al establecimiento sin dar razones por más de, no sé, de 5 días, se va a proceder de distintas maneras? Ahí ya puede entrar más con un tema de ley, porque si él no va al colegio, él no está teniendo su derecho, que es el derecho a la educación. Exacto. Entonces uno ¿Y puede quién está poner vulnerando ese constancia a la derecho? ley. ¿Quién está vulnerando ese derecho? En este caso serían, yo creo que los papás no mandarlo al colegio porque ya no es un tema de colegio que no lo quiera recibir al alumno. Exacto. Pero si el alumno no va, debe ser por un tema, o ya si él es grande y no tiene ningún tipo de dificultad, puede ser decisión de él. Pero igual, porque los papás, o el tutor o el quien esté, tiene que darle así como la razón de que él vaya al colegio, porque es su derecho. Y también es su derecho y es la obligación de los adultos responsables, independiente de si son sus padres o no. Chicas, nos vamos a encontrar también en casos que, por ejemplo, los tribunales de familia le entregan la tutela a ciertas personas que se hagan cargo de los niños. Cuando los papás, no sé, pues están recluidos, cuando los padres están enfermos, cuando no tienen las condiciones psiquiátricas o sociales para poder presentar los cuidados que requiere el estudiante. Y si yo tomo esos cuidados, si yo acepto, supongamos que mi hija yo tengo una nieta y mi hija no la puede cuidar y yo acepto hacerme cargo de mi nieta, tengo la obligación de cumplir. No puedo decir yo estoy tan viejita que no puedo llevarlo porque yo acepté ese cargo. Yo acepté esa obligación, por lo tanto, como es mi obligación, alimentarlo, vestirlo, también está el educarlo. Y tengo que cumplir con eso. Entonces, si el niño, dígame, Eli. ¿Puedo acotar algo? A mí me pasó con mi hijo mayor, que él entró en una fase de rebeldía y yo estaba con el pequeño que estaba hospitalizado. Y él dejó de ir al colegio y a mí me fueron a buscar con la asistente social y estuve a punto de ir detenida porque él no iba al colegio. ¿Ya? Pero él no iba, fue porque él prefirió ponerse a trabajar que ir al colegio. Claro, pero hay elementos que, por ejemplo, uno puede solicitar apoyo para cumplir, por ejemplo, con lo del colegio. Si mi hijo es grande y él decide no ir, y yo no tengo cómo controlarlo, yo quiero que siga yendo, pero no tengo cómo controlarlo, lo primero que yo tengo que hacer es informar al establecimiento, ¿cierto? Eso fue lo que lo que pasa es que yo no haber tenía dicho. idea que él no estaba yendo al colegio. Eso, hasta que llegaron del colegio a la casa. ¿Cuánto tiempo pasó? A buscarme. Él llevaba como un mes sin ir al colegio. Y yo estuve con mi hijo hospitalizado un mes, y ese mes completo que el pequeño estuvo hospitalizado, él no fue al colegio. Ya.
Los reglamentos internos, chiquillas, que están establecidos en los manuales de convivencia, actualmente habla que la cultura institucional no puede permitir que un estudiante se ausente más de 2 días sin informar. Por lo tanto, si el estudiante falta 2, 3, 4, 5 días, ¿de quién es la obligación si yo veo como docente o como educadora que el estudiante no llega al colegio, si no me informa, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Cuál es mi deber, Ángela, como educadora en ese momento? ¿Qué debería hacer? Informarlo. ¿Informarlo para qué? Para buscar y ver qué está pasando. Justamente. Porque puede ser que el alumno no quiera ir, o puede ser que los papás no lo dejen ir, o puede ser una situación más grave. Exacto. Puede ser que, no sé, estén sufriendo algún tipo de violencia, esté pasando alguna vulneración, por lo tanto, la obligación de los educadores y educadoras es denunciar, siempre, ¿ya? Por ejemplo, si la profesora le hubiese avisado al encargado de convivencia a él y que su hijo faltó 3 días y no tenía información, se hubiesen puesto en contacto con usted antes, ¿sí o no? Sí, yo no me hubiera llevado ni el susto ni el más rato que me llevé. Claro, y eso es lo que corresponde, porque, a ver, chiquillas, sobre todo cuando nosotros tenemos estudiantes con discapacidad intelectual que hacen un trayecto solos, que no se transportan en el furgón del establecimiento, y ustedes se fijan de que los niños no llegan en el tiempo que corresponde, hay que estar alerta, hay que alertar a los apoderados, hay que estar al tanto de la situación de los chiquillos. O sea, yo no estoy diciendo vivan por sus estudiantes, pero sí es parte del trabajo y parte de lo que estamos escogiendo nosotros para la vida, ¿ya? Si trabajamos con personas que tienen necesidades educativas especiales, no podemos dejar de cautelar que hay ciertos riesgos que ellos corren, ¿ya? Les voy a contar. Miren, en el colegio hay uno de los niños de taller laboral, el Hugo, que el Hugo nunca ha desarrollado bien el habla, y el Hugo vive en Pudahuel Sur y tiene que tomar locomoción micro para poder llegar a la escuela, que la escuela está en Pudahuel Norte. El Hugo andaba sin su base escolar, entonces se subió a la micro y no pagó, obviamente. Entonces se subieron las personas que fiscalizan y le empezaron a pedir que pasara la tarjeta, la VIP. Y él no la entregó porque no sabía lo que le estaban preguntando, el otro le decía de que acaso que no le quería contestar, en eso se subieron los carabineros a la micro, al Hugo le sacaron la mugre y se lo llevaron preso. Como a los 2 días supimos que el Hugo estaba detenido, y lo que decían era que él no quería entregar información. ¿Y qué era lo que pasaba con el Hugo, Nico? Él no podía hablar directamente, no podía comunicarse de la misma forma. Exactamente, o sea, se vulneraron los derechos de él, pero impresionantemente, ¿ya? Nosotros tenemos como medida, y la mayoría de las escuelas especiales, que después de 3 días uno se comunica con el apoderado tutor para poder establecer qué es lo que está sucediendo, que es el mismo plazo que tienen para entregar los certificados médicos. En todas las escuelas se tienen 3 días de plazo para poder entregar certificados médicos, en los institutos, en las universidades también son 3 días, ¿ya? Tuvimos que estar después en demanda en tribunales porque el Hugo sufrió maltrato físico, sufrió vulneración de derechos bajo la ley del Senadi, o sea, fue una vuelta súper larga. Pero también uno ahí se da cuenta, porque nosotros accedimos a que el Hugo se movilizara solo en micro. Entonces uno empieza a ver cuáles son las condiciones que le permiten a un estudiante ser autovalente, a una persona, por ejemplo, con discapacidad intelectual, sin habla, que no interactúa fácilmente con otros. ¿Ustedes creen que la responsabilidad fue del Hugo o de nosotros como adultos? Profe, yo creo que de nosotros como adultos. Lo que pasa es que yo he visto varias situaciones en las que, por ejemplo, en el caso de él no tenía las condiciones para comunicarse y responder como de manera rápida ante una situación como esa, por ejemplo. Entonces,
he visto varias situaciones en que pasa ese tipo de cosas y que las personas de repente porque no entienden o porque no saben, reaccionan de no buena forma. Por ejemplo, yo trabajo en un parque, mi mamá tiene un kiosco y hay una señora que tiene esquizofrenia. Sí, sí. Y ella tiene día y día, y muchas veces ella anda en la calle gritando, le grita a la gente, y ni siquiera a veces a la gente, pero anda gritando, claro, a veces dice muchos garabatos y cosas así. Ya han habido personas que le han pegado porque suponen que la señora le está gritando a ella. Y es súper complicado porque ella no tiene cómo explicar y decirle, no sé, estoy enferma, no tengo como las condiciones para comunicarme bien. Por ejemplo, ella no sabe que estamos en una pandemia, anda sin mascarilla. Claro. Explicárselo sería súper complejo porque yo he hablado con ella. Ella conversa también con la gente, tiene días buenos y conversa conmigo. De repente tomamos café juntas y todo bien. Y hay otras ocasiones en las que no está tan bien y anda enojada, no quiere hablar con nadie, pero no tiene una noción como del tiempo, de la situación, del contexto en el que estamos, nada. Entonces, si pasan situaciones como esa o como la del alumno que decía usted, y es súper complejo el hecho de que ellos no puedan tener cómo comunicarse y tampoco sería lo ideal que nosotros anduviéramos como amarrados a ellos. Pero también tiene que ver, Isabela, con que nosotros como sociedad no respetamos los derechos de las personas con necesidad educativa especial o con condiciones especiales. Porque la persona que usted indica psiquiátricamente está con baja valencia, pero el Estado debería tener las condiciones que le permitieran a ella someterse a un tratamiento de apoyo. Profesora, dígame. En verdad, acá en Chile las personas con algún tipo de discapacidad son súper vulnerados y también son súper como aislados de la misma sociedad porque, por ejemplo, si a ellos, en el caso de que le ocurrió, por ejemplo, a su alumno, si, por ejemplo, la institución de carabineros tuviera gente especializada en este tipo de, por ejemplo, con niños con discapacidad o se les entendería, pero, por ejemplo, ellos cuando le hacen las pruebas para poder admitirlo, no tienen que tener ningún problema, tienen que ser casi perfectas, entonces se les niega en sí la posibilidad a los niños de poder ser carabineros, ser milicos, hacer todas esas cosas, y aparte la institución no tiene los recursos para entenderlos de su forma de ser y que ellos no son así por querer serlo, sino que es algo más allá de ellos. Yo creo, mire, con respecto a lo que dice Lana ahí, yo creo que en cierta forma nosotros durante años, siglos, hemos visto vulnerados los derechos. Y no solo de las personas con discapacidad, o sea, vemos vulnerados, por ejemplo, como hacía referencia a la Isabela, las personas que tienen alguna patología psiquiátrica, vemos vulnerados los derechos de los abuelos, vemos vulnerados los derechos de los estudiantes, hemos sufrido vulneraciones una tras otra. Pero hay personas que, por ejemplo, no sé, pues si yo me acuerdo cuando yo estaba en el colegio o en la universidad y nos faltaba el chofer que se ponía chistosito y no lo dejaba subir a uno porque pagaba escolar, pues. Y eso es vulnerar el derecho de uno como estudiante. Pero yo tenía la posibilidad de defenderme, pues. Yo tenía la posibilidad de decir algo. Pero imagínense ustedes una persona con discapacidad que no logra una autonomía porque no le hemos dado las posibilidades, es 300 veces peor que nos pase a nosotros. Uno puede quedar picado y puede quedar, siempre, sí o no, que uno queda pensando, le debía haber dicho esto o le debía haber dicho esto otro, pero una persona con necesidad educativa especiales no se enfrenta a eso. O sea, asume, lo humillan, vulneran sus derechos y así ha sido desde hasta, no sé, pues hasta el 2014 que salió la ley de inclusión y así todos nosotros seguimos vulnerando a las personas con necesidad educativa especial. Lo que viene a ser, chiquilla, en función de eso, el manual de convivencia, no lo olviden nunca, es situar a las personas con
necesidades educativas especiales como sujetos de derechos, ¿ya? Y pensar que tienen nuestros mismos derechos y además tienen los derechos que les otorgue su condición de necesidad educativa especial, ¿ya? Nico, ¿qué condición especial tendrá, por ejemplo, un estudiante que solamente que sea sordo? ¿Perdón? ¿Qué tenemos que respetarle a un estudiante que sea sordo? ¿Cuál será nuestra obligación si él es un sujeto de derecho? El derecho de las personas de la comunidad sorda, chiquillas, es que puedan utilizar la lengua de señas. Entonces, ¿cuál es el principal derecho la obligación que tiene un establecimiento al recibir a un estudiante que hable a través de lengua de señas? Darle la facilidad para que él también pueda acceder a toda la información y a la ¿Y cómo enseñanza. podemos hacer eso? ¿A quién tenemos que tener para cumplir con esa obligación como establecimiento? A una persona capacitada que pueda hacerlo. Sí, eso es, como dice la Nico. Sí. A un intérprete de señas tenemos que tener para que apoyen el aprendizaje del estudiante. Por ejemplo, si hay una escuela básica convencional con proyectos de integración escolar que dice que va a trabajar con estudiantes con audición reducida, ya sea hipoacusia o sordera, tiene que haber un intérprete de señas que apoye el aprendizaje del estudiante. Ángela, en el manual de convivencia de un establecimiento que atienda estudiantes con discapacidad intelectual, ¿qué profesionales tiene que tener contemplado el manual de convivencia? Con discapacidad intelectual, fonoaudiólogos, psicólogos, y profesores especiales. Profesores especiales, sí. De todo. Mire, fonoaudiólogo a veces no es tan obligatorio, pero psicólogo sí, y profesoras y asistentes técnicos especialistas, ¿ya? ¿Qué estamos cautelando, por ejemplo, al que haya un psicólogo, un profesor de educación especial con mención en discapacidad intelectual, Magdalena? ¿Qué estamos respetando? Así como cuando hay un traductor de lengua de señas. El derecho que ellos tienen también a recibir buena educación. Justamente. Chiquillas. Para aprender. Exactamente. Los profesionales de apoyos mejorados, así nos llamamos nosotros. Ustedes son profesionales de apoyos mejorados, así está establecido en el decreto 170. Son el apoyo para las personas que tienen necesidades educativas especiales puedan acceder al aprendizaje así como acceden todos, ¿ya? No de la misma forma, sino que de acuerdo a sus posibilidades y a sus características. O sea, tenemos que respetar las características de los estudiantes. Hace un rato estábamos conversando nosotros de si una persona con discapacidad intelectual moderada o severa podía ser sancionada de la misma forma y llegamos a la conclusión que no, porque nosotros tenemos que hacer ver al estudiante que él tome conciencia de cómo tiene que enfrentar los problemas. Eso es lo que yo quiero. Ya no puedo decir que este niñito es malo o que hace cosas malas si él no entiende lo que está haciendo. ¿Ya? Chiquillas, vamos a revisar ahora la tarea que tienen para este sábado, ¿ya? Este sábado, niños, ¿tuvieron alguna dificultad para entregar el trabajo del sábado pasado? Porque yo tengo que todos los grupos entregaron los trabajos, pero no sé si alguna persona en particular sola no pudo entregar su trabajo. ¿No? Todas subieron bien. Ya. Profe, disculpe, tengo una consulta sobre eso. Dígame. Al momento de uno subir un trabajo en equipo, si uno lo sube, ¿ya queda arriba para todo el equipo? En algunas ocasiones, Marce, porque en otros casos sale que tiene posibilidades de subirlo, pero a otras no les dejó subir en otras secciones. Pero a nosotros nos dijeron que todos tenían que subir para que quede registro que se envió la tarea. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, con los dos grupos, porque había otro trabajo en braille que también era en grupo. La cosa es que yo, por ejemplo, ya una compañera subió su trabajo y después lo va a subir yo y mi trabajo salía que ya estaba subido y puse para editar entrega y salía que el autor del trabajo era la que lo subió primero. Ya. Y eso. Profesora, igual tengo una duda.
con eso basta para que todo, no es Sí, necesario lo que volver a pasa es que, subir. ¿se acuerdan que yo les pedí a ustedes una nómina con los grupos? Entonces yo, por ejemplo, puse grupo 1, los integrantes que ustedes me indicaron, y así. O sea, están por grupo 1, 2, parece que están hasta grupo 9 ustedes, no me acuerdo. Pero están armados los grupos y si una sube de ese grupo, les queda todas. Pero suponía que la instrucción era que subieran todas. Ya, pero ahora a mí me aparecen como que todos los grupos enviaron. Lo que me preocupa Profe. es que, dígame, Anaís. Que igual tengo una duda porque como yo cuando intenté subir el trabajo al aula me decía que yo no pertenecía a ningún grupo, entonces no me permitió subir el trabajo. ¿Y con Y quién yo se lo estaba envié a su usted? correo. ¿Con quién estaba usted? ¿En qué grupo? Con Scarlett Hansidaki y no me acuerdo el nombre de mi otra compañera. Y se lo envié a su correo porque no me lo permitió subirlo al aula y después yo no sabía qué hacer, pues entonces no, se lo dejé solo en su correo y no sé si ahora tengo que volver a subirse al aula. A ver, espérenme. ¿Y ustedes habían informado que tenían un grupo entre las tres? Sí, yo le había enviado un correo. Ya, déjeme revisarlo, ¿ya? Porque no me acuerdo. Profe. Es que en este momento no lo recuerdo. ¿Ya? Lo que pasa es ¿Quién que me habla? la Isabela, la otra delegada. Lo que pasa es que Paula, que es la otra delegada, se encargó en esta ocasión de hacer los grupos. ¿Ya? Y empezaron todas a mandar los grupos. Y Paula después dijo, ya envié el correo con todos los grupos. Y después de ya enviado el correo, empezaron a llegar grupos aparte. Ya. Y en este caso, por ejemplo, la compañera que acababa de hablar, llegó después de que la Paula envió el primer correo. Entonces yo no tenía esa información, Anaís, como para poder armar un grupo. Entonces, claro, lo más probable es que haya pasado eso, que por eso pero quedó yo sí le envié un correo a separado. usted y usted me lo respondió, de hecho, profesora. Ya, déjeme revisarlo, Anaís. Igual el tema de que envié el grupo después no fue culpa mía porque nosotros con mi compañera dijimos nos faltan personas y nadie respondía. Entonces después apareció una niña y después ya habían enviado ya, pero tranquila, los grupos lo revisamos, no hay problema, ¿ya? Claro, no, pero era más que nada para avisar y que quizás ese había sido el problema y por eso las niñas no habían podido. Pero ahora para la quedar próxima como con un tarea, grupo. chiquillas, pónganse bien de acuerdo y me informan todas juntas, ¿ya? Profe, a mí también pasó lo mismo, que no alcancé a mandar bien el grupo y una compañera le envió el trabajo por correo, bueno, con los datos de todas las del grupo, que tampoco lo pudimos ninguna subir al aula, porque decía que no pertenecía a ningún grupo. Sí, pues, porque si no está armado el grupo, los grupos yo tengo, ¿se acuerdan? Yo les dije a las niñas, me tienen que enviar la nómina para poder armar los grupos y puedan subir los trabajos. Pero, niñas, o sea, y también consideren que esta no es la única sección que yo tengo, no son... Lo otro, chiquilla, cuando me escriban, pónganme de qué sección son, de qué carrera son, porque hay información que yo no manejo, po. O sea, que no puedo aprenderme los nombres de todas, que no puedo saber de qué sección son todas. ¿Cómo? Soy yo, la Paula, Aunice Colombo Hernández. Yo soy la otra niña, la delegada. Ahí pude conectar el audio. Lo que pasa es que sí, yo mandé 6 grupos, de hecho el correo lo tengo aquí abierto, y quedaron grupos afuera. ¿Ya? Como dijo anteriormente la otra delegada, de que hubieron compañeras que mandaron, o sea, en realidad yo estuve hasta cierta hora esperando los correos, o sea, que mandaran la nómina, y no me acuerdo si eran como las 9 o 10 de la noche que yo estaba esperando los grupos que faltaban, porque yo sabía que faltaban grupos. Claro, entonces, pero habíamos acordado ya que era un plazo. Entonces, ahora les pido, chiquillas, las delegadas, que vuelvan a hacer la lista y me la vuelvan a mandar. Yo voy a revisar de los correos que me enviaron para ver cuáles son las que faltan que estén en grupo y le armo los grupos para poder poner notas. ¿Les parece? ¿Anaís? Sí, profe. Ya, sí, okay. Sí, profe. Tranqui, ¿ya? Ya, chiquillas, les voy a explicar ahora lo que tiene que ver con la tarea que tienen que hacer y además necesito que vean el PPT que habla de manual de convivencia, gradualidad y definición de las faltas para poder realizar la tarea del sábado. Acá, por ejemplo, hace referencia a qué nos vamos a referir cuando hablamos de faltas leves, de faltas graves y de faltas muy graves, ¿ya? Entonces,
en cuanto a esto, nosotros tenemos, por ejemplo, el tipo de falta, ya sea leve, falta grave y muy grave, y aparece una definición. Y al lado aparece cuáles son las medidas y las sanciones que se van a tomar en esos casos, ¿ya? Dependiendo de la gravedad también va a ser las medidas que se tomen, chiquillas. Yo y siempre revisar el manual de convivencia. Yo no puedo decir así como, no, si parece que si pasaba esto, yo iba a hacer esto. No es el parece, es lo que dice el manual de convivencia. ¿Ya? O sea, busco la información, leo, a ver, sí, el año pasado pusimos acá que si pillábamos a alguien vendiendo marihuana dentro de la escuela, lo íbamos a sancionar de esta forma. ¿Ya? Como ya pasó, tenemos que tener la medida, la situación puesta en el manual de convivencia y tenemos que tener puesta cuál es la sanción que vamos a tomar, ¿ya? Y quiénes van a estar involucrados también, ¿ya? A ver. Para esto, chiquillas, lo que vamos a hacer, la tarea sumativa número 2 es un caso, ¿ya? En este caso, lo que van a hacer es leer el caso primero. Se trata de que tenemos, miren, se los voy a leer. En el Liceo A75 de la Comuna de Santiago Centro, los estudiantes han determinado en asamblea sumarse a las movilizaciones estudiantiles del país que tienen como objetivo visibilizar las necesidades de mejoras en la educación pública. Perdón. Ya. Perdón. Dice además que ellos se sumaron al paro y luego de 4 días de la situación, y gracias a hubo una toma, perdón, y por un grupo minoritario de estudiantes quienes impiden el ingreso de los profesores y administrativos, así como de los estudiantes que no pertenecen al grupo de la coordinadora de la toma, ¿ya? Sigue el caso, ya ustedes le preguntan cuál es el tipo de falta que se está cometiendo en ese caso. O sea, tienen que analizar ese caso. Y ustedes tienen que justificar, por ejemplo, si ustedes dicen que es una falta grave, si una falta muy, muy grave o si una falta leve, tienen que poner cuáles son las sanciones apropiadas a la falta, proponer una medida reparatoria para la situación planteada y qué tipo de protocolo se debe aplicar, fundamentando todas las respuestas. Más abajo, chiquillas, van a encontrar ustedes un extracto de manual de convivencia correcto según la normativa chilena, ¿ya? Ahí habla de todas las clasificaciones de las faltas. Entonces, en base a eso, ustedes van a analizar el manual de convivencia y van a responder las preguntas que aparecen antes. ¿Ya? ¿Les quedó claro? Sí, profe. ¿Nico? Profesora, una consulta. Dígame. Es un video, se hace un video porque yo había leído y decía un video, ¿no? La verdad, déjeme revisar porque lo que nosotros habíamos acordado era un informe. Pero hay roleplaying también en un caso, así que capaz que sea este roleplaying. Espérenme. La escala que aparece ahí que dice 20 puntos para la nota, para el 7 no es, son 28 puntos. Está la rúbrica más abajo. A ver, dice, la siguiente evaluación, aplicación del manual, roleplaying, representar por medio de un video, tienen toda la razón. ¿Ya? Representar a través de un video el caso y sus posibles soluciones. O sea, cada una pueden tomar parte como del equipo de convivencia escolar, cada una puede ser uno de los representantes del equipo de convivencia escolar, el vocero del grupo de estudiantes, y en base a eso van desarrollando el caso. ¿Ya? Aquí nos habla así del tiempo, chiquillas, el tiempo de duración del video. Pero por lo general cuando hacemos videos de role-playing para estas situaciones pueden ser entre 8 a 10 minutos máximo, ¿ya? ¿Les parece? Cuando Profe, ustedes, una díganme, consulta. Dígame. Que nosotros en el trabajo pasado tuvimos hartos problemas porque teníamos que grabar el video y la conectividad de algunas compañeras no era muy buena, no lo podían mandar tampoco su parte grabada, así que al final terminamos haciendo audios. ¿Ya? Y incorporándolo a un video.
¿Habría algún problema si fuese de esa forma? No, la idea es que participen todas las que puedan participar, ¿ya? O sea, participamos todas, pero lo hicimos con audio y después pusimos como una foto de todas. Ya, ningún problema. Tuvimos ningún que problema. ingeniarnos para poder poner Sí, a me las que no imagino. tenían internet entre medio de la foto. Sí, es totalmente considerable lo que usted me indica, así que no se preocupen por eso, ¿ya? Gracias. Niñas, les pido por favor que se coordinen entre ustedes. Lo otro que necesito también que les hagan llegar Isabela y Paula a las compañeras que nosotros el horario de inicio de la clase es a las 3, ¿ya? Yo las he visto a ustedes siempre conectadas, que son como las mismas que hemos tenido siempre, pero vamos a tratar de empezar a la hora para tomar la hora que corresponde, si nosotras deberíamos tener clase de 3 a 4. ¿Ya? Y siempre nos Profe, pasamos pero perdón, pero ¿cómo se llaman? Las chiquillas que nos informan de todo, se me fue el nombre ahora, las que hablan con usted. Las delegadas siempre están mandando mensajes que va a empezar la clase, que esto otro. Así que no es así, o sea, como todas sabemos que a qué hora tenemos clase, porque las chiquillas siempre se preocupan de eso. A lo mejor es más cosa de mala conexión de alguna y todo. Puede ser, pero de todas formas les pido sí que pueden hacerlo, ¿ya? Sí. ¿Cómo? O sea, a mí me costó un montón de meterme a la clase y es más tema por el internet. De todas formas, yo, chiquilla, yo sinceramente, yo sé que son pocas las que se pueden conectar, pero también yo agradezco la participación, que ustedes son súper motivadas por participar y que responden a todas las preguntas, y la clase no es un monólogo, ¿ya? Y esta asignatura da para conversar porque todas hemos ido al colegio, entonces todas sabemos cómo es la convivencia dentro de los establecimientos educacionales. Y lo más importante, chiquillas, es que tengamos conciencia de cómo nosotros tenemos que actuar cuando estemos trabajando en escuelas, sobre todo en escuelas especiales. ¿Ya? Ya. ¿Alguna pregunta? ¿Algún tema especial? ¿Algo sobre la tarea que quieran aclarar? Yo tengo otra pregunta, profe. Dígame, Nico. Los grupos son los mismos con los que hicimos el trabajo pasado, ¿cierto? De preferencia sí, pero si hay alguien que se quiera cambiar, me manda un correo y me dice a qué curso, o sea, a qué grupo se va a cambiar, no si lo va a hacer sola o un grupo. La idea es que trabajen en grupo, ¿ya? Ya, gracias. Gracias. Profesora, la otra consulta. Dígame. ¿El correo que tiene usted se lo mandamos al Gmail o al del ENAC? Porque yo a los dos, Paula. ¿Le funcionan los dos? Sí, pero que el de Gmail lo tengo, me avisa de inmediato, pues. ¿Ya? Ya. Ya, bueno, chicas. Gracias. Ángela, ¿qué trabajamos hoy? Trabajamos sobre las normas del manual de convivencia que tienen que ir las centradas a niños con discapacidades. Considerar la necesidad. Sí, considerar las que tienen que ir como específicamente para ellos. También hablamos sobre a ver. ¿Qué somos nosotros? Todos nosotros. ¿Sujetos de qué? Sujetos de derecho. Exactamente. ¿Y qué significaba eso, Eli, que seamos sujetos de derecho? Que todos tenemos los mismos derechos en todas las ocasiones. Exacto. ¿Y como tenemos derechos, qué tienen que hacer los demás con respecto a nuestros derechos? Cumplirlos. Cumplirlos. ¿Y nosotros con respecto a los de los demás? Cumplirlos de la misma forma, eso se llama respeto. Justamente, esa es la palabra correcta, respeto, respetarnos porque somos sujetos de derecho. Y no olviden nunca, chiquillas, que ahora la diversidad es la norma. Todos somos distintos y nos respetamos de acuerdo a nuestra diversidad, ¿ok? Ya, niña, nos vemos el jueves a las 3. Gracias por venir a mi casa. Nos vemos. Que estén muy bien. Chao, profe, gracias por tu invitación. Profe, que esté bien.